Buenos días, a continuación les hablaremos de la lombricultura. Esta presentación está a cargo de Ana Parra, Nicolás Acosta, Javier Alarcón, Kevin Salamanca, Andrés Andrade y quien les habla, Nicolás Mendoza. ¿Qué es la lombricultura? El cultivo de lombrices es un procedimiento limpio y de fácil aplicación, que se fundamenta en los procesos de transformación de la materia orgánica. Es producto de la actividad metabólica de la lombriz, siendo utilizado ampliamente como abono de carácter orgánico por su alta cantidad de nutrientes. Presenta una textura granulada, homogénea y de color café oscuro. Su aplicación en el suelo mejora las características físico-químicas de aquel. El humus presenta alta carga enzimática y bacteriana. Por otra parte, este producto beneficia a la germinación de las semillas y ayuda a las plantas a crecer y ser tolerantes a las condiciones de estrés del ambiente, reemplazando los fertilizantes sintéticos químicos, manteniendo la humedad y el agua y teniendo un pH neutro. Para la recolección de materiales, primeramente necesitamos una cama. Esta cama es una caneca previamente perforada, seguido de la materia orgánica. Esta materia orgánica es estiércol de animales, como puede ser la gallinaza, la quinaza, la bovinaza, entre otros. Si no podemos conseguir, también puede servir la paja o otros restos orgánicos que salen de nuestras cocinas, como por ejemplo las cáscaras de tomate, las cáscaras de papa, las cáscaras de mango, el mismo mango en descomposición, manzanas, peras o papaya o lo que tengamos a la mano, como cáscaras de huevo. También necesitamos el pie de cría, que esto es lo que nos ayudará a que sea un lombricultivo, y pues la representante más importante, la lombriz roja californiana. Y ya por último necesitamos la tierra negra. Esta tierra negra pues lo que nos ayudaría es a hacer una capa entre materia orgánica y tierra negra, materia orgánica y tierra negra. Y al final, cuando ya terminemos nuestro lombricultivo, se recomienda colocar paja o cascarilla de arroz, esto para evitar de pronto que el sol pegue directamente en el sustrato, y también eh, para evitar que de pronto ciertos organismos pues parasiten esta tierra, como ejemplo las moscas, ya que estas pues también ayudan a degradar, pero pues estéticamente no se ve tan bien. Bien, ahora para hablar de la estructura que alberga las lombrices y que le genera soporte al lombricultivo, eh, podemos tener distintos ejemplos de estas estructuras, pudiendo encontrar entonces camas, baldes o cajones. En ese sentido, y cuando se tiene más espacio, eh, las camas son la opción ideal. Estas van fijas, se pueden construir con diferentes materiales, se puede hacer uso de materiales reciclables, se genera una estructura fija en donde va a construirse un espacio para mantener allí entonces a las lombrices. En este sentido, entonces, las condiciones de favorabilidad es que se pueden controlar las diferentes condiciones del lugar para el crecimiento óptimo y asimismo la reproducción de la lombriz. En ese sentido se puede cuidar y controlar condiciones como la humedad, la oscuridad, el alimento que se le brinda a las lombrices. Las lombrices no van a tener un depredador natural y por lo tanto entonces este conglomerado va a generar un ambiente óptimo para el crecimiento y posterior reproducción de la lombriz roja californiana. Por otro sentido tenemos los cajones o los baldes, que son opciones que se utilizan más en espacios reducidos, pero que asimismo permiten que la persona pueda controlar las condiciones y el alimento de las lombrices. En ese sentido y a comparación entonces entre la cama y el balde, que fue nuestra estructura que utilizamos, es que el balde puede ser llevado de un lugar a otro. De igual manera entonces, como estar hecho de plástico, permite que se aguarde la humedad y se pueden controlar las diferentes condiciones de las lombrices. Algunos tips para hacer lombricompostaje y no morir en el intento de forma casera serían, pues, en primer lugar, a este lombricompostador que es nuestra caneca perforada, pues hacerle la primera capa en la base
de rocas, lo cual va a mejorar pues este drenado de los diferentes lixiviados que se puedan dar a la medida que se realice el proceso. En segunda instancia, pues recalcar el uso de la tierra negra como un separador entre las diferentes capas alimenticias, lo cual va a generar una especie de compartimentos, lo que nos ayudará en el momento de que pues si las lombrices acaben los alimentos que hay en una capa inferior, pues suban a una superior y así sucesivamente hasta que lleguen a una capa que sea visible, lo cual será un indicador de que pues es necesario hacer un recambio en todas estas diferentes capas del lombricompostador y pues recoger el humus de lombriz que ya se ha generado como residuo de esta alimentación de las lombrices. Es recomendable, digamos, para evitar que estragos del sol y como algunas plagas, como lo pueden ser las moscas, cubrir por último este lombricompostador con una capa de cáscara de arroz y con una bolsa. Esto también no solo va a ayudar a evitar como el sol y posibles como plagas no deseadas, sino también va a ayudar en la retención de la humedad, ya que para mantener esta humedad es necesario realizar riegos periódicos. En este caso, como Bogotá es una ciudad fría, no es necesario hacer como riegos tan constantes. En este caso lo hicimos con un lapso de tiempo como de una semana, ya que además de como el clima, también está cubrirlo con una bolsa ayudaba como a retener la humedad. Ya por último, para terminar, es importante recordar que como producto de estos riegos se van a producir unos residuos líquidos conocidos como lixiviados, los cuales se deben reingresar nuevamente al cultivo hasta que se forme un líquido denso y oscuro, a lo cual se le conoce como humus líquido. A continuación voy a explicarles acerca de la adición de los residuos orgánicos. La transformación biológica de los residuos orgánicos se lleva a cabo gracias a los elementos químicos como el nitrógeno, carbono, potasio, fósforo y azufre que liberan sustancias como la celulosa y la proteína, entre otras. Estos se degradan en otras más simples y son ingeridas por las lombrices. La mayoría de los residuos orgánicos son factibles para el proceso de descomposición, el cual varía dependiendo del mayor o menor contenido de fibra, contenido graso y la presencia de microorganismos. Es importante dejar que los residuos se descompongan previamente durante 5 o 6 días antes de dárselos a las lombrices. También se pueden agregar hojas secas, las cuales equilibran el exceso de humedad y proporcionan textura al vermicompost. Dentro de las características principales de un buen compost para lombricultura tenemos el pH neutro, buena capacidad de retención hídrica, color marrón oscuro, temperatura no mayor a 35 grados, sin olores desagradables y por último asegurar una buena aceptación por parte de la lombriz. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Nicolás Acosta y yo les voy a presentar la parte de la siembra de las lombrices en un lombricultivo. En primer lugar, se debe tener en cuenta el cajón o cama para las lombrices que fue previamente explicado teniendo en cuenta las dimensiones y las características que éste deba poseer. Posteriormente, en este se debe agregar una capa de tierra de 4 a 5 centímetros. Esta será la base de nuestro lombricultivo. Como segundo paso, se debe agregar la cantidad de lombrices rojas californianas adecuadas, esto teniendo en cuenta que la proporción es de 1 kilo de lombrices por cada metro cuadrado de tierra en el cual se vayan a ubicar las lombrices. Posteriormente se debe agregar una capa de los residuos orgánicos que serán el alimento de las lombrices. Estos pueden ser residuos de cocina siempre y cuando se controle el pH de los mismos, puesto que se espera que el lombricultivo tenga un pH de 6.5 a 7.5. Además, se debe tener en cuenta que la cantidad se determina teniendo en cuenta que las lombrices consumen su propio peso a diario. Por último, se debe proteger el lombricultivo. Esto se puede dar mediante materiales artificiales como lo es una polisombra o mediante materiales naturales como lo es una capa de pasto de corte. Muchas gracias por su atención. Esto sería todo por esta parte. Y bueno, para las condiciones medioambientales están la temperatura, el pH y la humedad, en donde la temperatura se recomienda por lo general que sea una temperatura ambiente, esta que está más o menos entre un 18 y un 25%
de grados Celsius. Em, ya que si la temperatura es menor a 18 grados, pues las lombrices entran en un periodo de latencia en donde disminuyen su actividad y no se pueden reproducir. Y mientras que si las temperaturas son muy altas, pues las lombrices tienden a buscar lugares más frescos. Mientras que en el pH, bueno, esto depende más que todo sobre los alimentos que utilicemos para fertilizar. Digamos, si utilizamos cáscara de huevo, aparte de proporcionar calcio, buena parte de calcio, también ayuda a controlar bastante el pH. Y por lo general, pues ahí está la relación de nitrógeno-carbono, en donde tiene que ser 2 a 1, 2 de nitrógeno por 1 de carbono. Entonces, en este caso, el nitrógeno lo proporciona la gallina asa, la bovina asa, eh, las excretas que utilicemos para fertilizar el lombricultivo. Y pues el carbono lo proporciona los alimentos. En la humedad, pues hay varias formas de tomar la humedad, entre ellas con equipos especializados, pero en este caso, pues la que se puede utilizar es con el puño de la mano, en donde se agarra la tierra y pues se aprieta pues no mucho y pues ahí dependiendo se va calculando. Si la tierra está muy húmeda, no sirve, y mientras que está muy seca tampoco. Entonces, por lo general es una humedad de un 65-70%, en donde eh, pues las lombrices puedan adaptarse y estar sin incomodidad. Bueno, cuando ya las lombrices como que alcancen la parte más superior de nuestro lombricompostador, pues indicará que pues se han acabado el alimento y que sería como hora de cosechar el lombricompost. Para esto pues se debe dejar unos días pues sin regar y sin pues proporcionar más alimento para que cuando ya se le añada alimento pues todas las lombrices comiencen a agruparse en una sola capa y sea más fácil extraerlas y pasarlas a un nuevo lombricompostador. Posteriormente, pues procederemos a cosechar lo que sería el lombricompost. Entonces, este se debe hacer como por capas porque se puede mantener como la humedad en algunos puntos, especialmente en el centro, y pueden pues quedar algunos remanentes de lombrices. Entonces, para evitar como desecharlas, pues se hace por capas. Pues al final se espera obtener como un producto como granuloso, de un color negruzco, con olor a tierra, donde pues no se pueda como distinguir la mezcla de los componentes originales, que sea una mezcla homogénea. Posteriormente, pues debemos reducir la humedad como a un 30%, como dejarlo secar, después tamizarlo por un tamiz no superior a 1 centímetro y procederlo a empacar.